Hola mis niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a estudiar Michoacán, un tema muy interesante acerca de los primeros pobladores de América. Y bueno, tenemos aquí un mapa del mundo y este es el continente americano. Si ustedes pueden ver, ahí encontramos a México de verde. Todos estos países conforman lo que es el continente americano. Hace muchos años no había pobladores, no había personas en este continente. Entonces vamos a ver cómo fue que llegaron y empezaron a vivir aquí. El poblamiento de América comenzó hace 50,000 años aproximadamente, con algunas personas que cruzaron el otro continente. Entonces en el otro continente ya empezaban a haber grupos de humanos que cruzaron. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo cruzaron hasta acá? ¿Cómo atravesaron el gran océano? Bueno, hay una teoría que dice que algunos pequeños grupos humanos cruzaron desde Asia hacia América a través del estrecho de Bering, un puente hecho de hielo. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, ahí está el estrecho de Bering en naranja, es una línea naranja y está casi pegadito al continente americano. Entonces se piensa que en uno de los glaciares, o sea, cuando hacía mucho frío, como la película de la era de hielo, estos glaciares, estos hielos, se unieron, hicieron un puente y permitieron que las personas cruzaran de Asia, o sea, del otro continente, hasta América, caminando. Es una teoría. Las primeras personas que vinieron eran nómadas, es decir, personas que viven en un lugar por un tiempo y luego se van a otra parte. Para poder alimentarse, ellos cazaban animales y peces y recolectaban frutos en su camino. Si ustedes vieron la película de los Croods, que también es una película animada, al final ellos van viajando, ¿verdad? Bueno, más o menos algo así fue con estas personas. Se la pasaban viajando de un lado a otro, no se quedaban a vivir en un lugar determinado, sino que solo se la pasaban moviéndose constantemente y cazaban en el camino su comida y recolectaban frutas de donde podían. Con el paso del tiempo, ellos aprendieron a cultivar la tierra y esto les permitió quedarse a vivir en un lugar para ya no tener que viajar. Así que se volvieron sedentarios y vivieron en aldeas. Bueno, aquí tenemos otra pintura donde ya tienen casitas, tienen unas chozas, aldeas, donde ya pueden vivir, ya no necesitan viajar. ¿Por qué? Porque descubrieron que con las semillas de las frutas y de las verduras podían sembrarlas y podían tener más frutas. Ya no necesitaban recolectar, ¿verdad? También empezaron a ver que si cuidaban a los animalitos, podían tener más animales, como las pequeñas granjas. Y entonces esto les permitió quedarse a vivir en un lugar determinado. Bueno, y vamos a hablar específicamente de nuestro estado. ¿Qué pasó en Michoacán? Bueno, hace 6,000 a 4,000 años aproximadamente, empezaron a llegar a Michoacán grupos de personas y principalmente buscaron lagos y ríos para establecerse y crear sus aldeas. Ellos se dedicaron principalmente al cultivo, la caza y la recolección. Como ya les había mencionado, pues ellos empezaron a hacer sus chozas, ya sabían cómo sembrar la tierra, entonces se pusieron a sembrar, a criar sus animalitos, su ganado.
y buscaron lo que son lagos y ríos para poder vivir. ¿Por qué? Pues porque ahí podían pescar y podían tener agua, ¿verdad? Uno de estos lagos fue el lago de Pátzcuaro, un lago muy famoso, todavía hasta la fecha, muy grande, donde empezaron a llegar las primeras personas. Y bien, los primeros pobladores de Michoacán tenían muchos dioses a los que les rendían culto, es decir, los adoraban. Y la organización que tenían como sociedad era en señoríos, es decir, que la aldea pertenecía a un señor o jefe principal, encargado de la economía y de dirigir al pueblo. Muy bien, entonces les puse dos fotografías y en la primera vemos a un señor cómo está ofreciéndole un tributo a un dios. Ellos creían en muchísimos dioses. Había dioses del fuego, el dios de la lluvia, el dios de la guerra. Había muchísimos dioses y a todos ellos, pues ellos los adoraban, les daban tributo para tenerlos contentos. Ellos creían en eso, que los dioses los cuidaban, ¿verdad? Y la otra fotografía o pintura es del jefe o del señor de la aldea. Se llamaban señoríos, el sistema de gobierno se llamaba señorío porque había un señor que era el más importante de todos, era el jefe de la aldea y él se encargaba pues de dirigirlos a todos. Se encargaba de la economía, de algunos juicios, era el principal que los gobernaba a todos. Por eso se llamaban su sistema señoríos. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a leer nuestro libro de Michoacán con mucho cuidado, algunos otros detalles de cómo eran estas personas, las primeras personas que llegaron a Michoacán. Ustedes en su libreta me van a explicar algunas de las palabras claves que vimos en este video. Por ejemplo, quiénes eran los nómadas, quiénes eran los sedentarios, el sistema del señorío, que les acabo de explicar, por qué se le decía señorío y en qué consistía, ¿sí? Y me lo van a escribir en su libreta, prestando mucha atención a los detalles. Y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para responderles. Espero les haya gustado la presentación. Hay muchas cosas muy interesantes de los primeros pobladores de América y vamos a seguir viendo algunas cositas más adelante.